Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por todo lo que nos das. Gracias, Padre mío, porque tu bendición es grande para con nosotros, porque nos das más de lo que nos imaginamos. Y porque tú eres bueno, Señor, te pido que nos des el amor, el apego y el deseo de las Sagradas Escrituras. Y como la vamos profundizando, vayamos cambiando nuestras vidas y nos convirtamos en mensajeros para los demás, Señor. Te pido, Señor, que nos dé la valentía de compartir estos videos a aquellos que quizás nunca leen la Biblia y pueda que por medio de estos videos lo puedan hacer. Te doy gracias, te pido me des la fuerza y la constancia, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, queridos hermanos, con Segunda de Crónicas, capítulo 36. Ya casi terminamos. Segunda de Crónicas, capítulo 36. La gente del país tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo proclamó rey en Israel, como su sucesor de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El rey de Egipto lo destituyó de Jerusalén e impuso al país una indemnización de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El rey de Egipto proclamó rey de Judá y Jerusalén a Eliakim, hermano de Joacás, cambiándole el nombre por el de Joaquín. Neco tomó a su hermano Joacás y lo llevó a Egipto. Joaquín tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que Yahvé, su Dios, detesta. Nabucodonosor, rey de Babilonia, le atacó y lo ató con cadenas de bronce para conducirlo a Babilonia. Nabucodonosor llevó también a Babilonia algunos objetos del templo de Yahvé que depositó en su santuario en Babilonia. El resto de los hechos de Joaquín, las abominaciones que cometió y todo lo que le sucedió está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Le sucedió en su trono su hijo Jeconías. Jeconías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Hizo también lo que Yahvé detesta. A la vuelta de 1 año mandó el rey Nabucodonosor que le llevasen a Babilonia juntamente con los objetos más preciosos del templo de Yahvé, y puso por rey a Judá y Jerusalén a Sedecías, hermano de Jeconías. Sedecías tenía 21 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. Hizo lo que Yahvé, su Dios, detesta, y no se humilló ante el profeta Jeremías, que le hablaba por medio de la boca de Yahvé. También él se rebeló contra el rey Nabucodonosor, que le había hecho jurar por Dios, endureció su cerviz y se obstinó en su corazón en vez de volverse a Dios, el Dios de Israel. Del mismo modo, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, según todas las costumbres abominables de los paganos, y mancharon el templo de Yahvé que él se había consagrado en Jerusalén. Yahvé, Dios de sus antepasados, les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira de Yahvé contra su pueblo aumentó hasta el punto que ya no hubo remedio. Entonces hizo que les atacase el rey de los caldeos, que mató a espada a los mejores en el edificio de su santuario, sin perdonar a joven ni a doncella, a viejo ni a canoso. A todos los entregó en sus manos. Además, se llevó a Babilonia todos los objetos del templo de Dios, grandes y pequeños, los tesoros del templo de Yahvé y los tesoros del rey y de sus jefes. Incendiaron el templo de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos.
Y a los que escaparon de la espada les llevó cautivos a Babilonia, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos hasta el advenimiento del reino de los persas. Así se cumplió la palabra de Yahvé por boca de Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación, hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra de Yahvé por boca de Jeremías, movió Yahvé el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito a todo su reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: Yahvé, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique un templo en Jerusalén, en Judá. Quien de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él y suba allá. Palabra de Dios. Quise hacer un pausa aquí, mis hermanos, porque hemos terminado el segundo libro de Crónicas y hemos llegado a su fin de este libro. Pero me gustaría mejor, iba a empezar el próximo libro, pero decidí mejor esperar porque hay mucho que repasar. Podemos ver toda una historia de reyes buenos, otros malos. A los que actuaban según la voluntad de Dios les iba muy bien, encontraban la paz. Pero a los que se rebelaban contra Dios solo tenían violencia, destrucción, pobreza, guerra, falta de paz. Y pasaba una y otra vez. Salían 1 o 2 reyes buenos y 3 o 4 reyes malos. 1 o 2 reyes buenos, 3 o 4 reyes malos. Pero la cosa es que, si ustedes notaron, cada vez que íbamos profundizando en la vida de estos reyes, yo trataba, o el Señor me daba, cómo aplicarlo a nuestra vida presente. Y veíamos diferentes tipos de católicos en cada uno de estos reyes. Católicos que fueron buenos católicos, pero después se les subió y cayeron en la soberbia y actuaron mal, como creo que fue Josías el último que hizo eso. Vimos otros que actuaron muy mal, pero después de algún golpe duro se convierten y se entregan a Dios. Como muchos de nosotros, así entramos al camino de Dios. Yo soy uno de ellos. Yo entré al camino de Dios gracias a un problema grande que me golpeó duro. Y vimos otros que aprendieron de sus padres y obraron bien. Vimos otros muy jóvenes que no solo se consolaron con seguir el camino de Dios, sino que hicieron todo lo que pudieron para que el resto del pueblo lo hiciera también. Entonces vimos muchas estaciones de diferentes católicos, de diferentes vidas cristianas. Pero ahorita que lo estaba terminando, me doy cuenta que no solamente son diferentes tipos de católicos, pero esto precisamente es diferentes etapas de nuestra vida también. En muchas etapas de nuestra vida nosotros actuamos como los reyes justos, otras veces como los reyes soberbios, otras veces nos humillamos ante el Señor después de que se nos vienen los problemas, otras veces solo le buscamos durante el problema y ya que pasa nos alejamos, otras veces somos crueles, malos y actuamos como paganos y no nos arrepentimos hasta que nos llegan los golpes demasiado duros. Y creo que todos hemos cometido de alguna manera u otra cada pecado de estos reyes. Hemos buscado a Dios por interés, hemos buscado a Dios con un corazón sincero, hemos buscado a Dios como algo natural en algún momento de nuestra vida, hemos buscado a Dios como un ejemplo de alguien más, por diferentes motivos, pero también nos hemos rebelado contra Dios por diferentes motivos. Y aquí quiero poner en torno cómo el pueblo de Israel actuaba según el rey que tenía en ese momento. Si los reyes eran fieles, el pueblo era fiel. Si los reyes eran paganos, el pueblo se hacía pagano. Y esto lo voy a poner en el contexto de la familia. Si el padre de familia y la madre de familia obran según la voluntad de Dios,
las probabilidades de que nuestros hijos terminen obrando según la probabilidad de Dios son muy altas, al menos mientras estén con nosotros en casa. Ya cuando salen de casa, ellos son responsables de sus actos. Si obran mal, esos son responsables. Si obran bien, ellos son responsables. Y nosotros se los abandonamos a la voluntad de Dios, a la misericordia de Dios. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado como nosotros como padres que estamos haciendo con nuestros hijos. Nunca es tarde. Mientras tus hijos tengan contacto contigo, una buena amistad contigo, una buena confianza contigo, tú puedes hacer algo por la fe de tus hijos. No te des por vencido, no tengas miedo. Pero como nosotros que tenemos hijos más pequeños, que Dios nos da la gracia de escuchar esto, de ver esto, aunque nuestros hijos ahora están jóvenes, niños, entonces podemos hacer mucho más para que ellos se acerquen al camino de Dios. Pero no esperemos que nuestros hijos sean buenos cristianos si nosotros no somos buenos cristianos. Yo no puedo esperar que mi hijo no falte a misa los domingos si yo falto a misa los domingos. Yo no puedo esperar que mi hijo sea un buen católico si yo no soy un buen católico. Yo no puedo esperar que mi hijo conozca la doctrina de la iglesia si yo no la conozco. Yo no puedo esperar que mi hijo tenga fe si yo no le muestro mi fe. Así como los reyes guiaban al pueblo y el pueblo actuaba según el rey que tenían, así nuestros hijos van a actuar según lo que nosotros les demos. Si nosotros hacemos niños engreídos, niños chiqueados, niños perezosos, eso será lo que tendremos cuando crezcan. Adultos engreídos, adultos perezosos, adultos soberbios. Nuestros hijos son el fruto de lo que nosotros hemos hecho a través de la vida de ellos. Si mis hijos son hijos creyentes, es porque les hemos transmitido la fe. Si mis hijos son hijos ateos, es porque en algo nosotros como padres fallamos. Por eso les invito a que meditemos. Esto no es para que alguien se sienta mal. Si tú no has sabido guiar a tus hijos en la fe, no te sientas mal. Nunca es tarde. Puedes empezar. Empezando dándoles tu amor. Y cuando ellos digan, mamá, ¿qué te pasó? Papá, ¿qué te pasó? Andas muy raro. Mi hijo, es que les quiero demostrar que los amo. Y ahora tú, ¿de cuándo acá? Desde que conocí el amor de Dios, me doy cuenta que tengo mucho más amor para darles. Ya los empezaste a evangelizar. Si antes eras un padre o una madre que y empiezas con tu gritadera y todo ese argüende que a veces se enojan y pierden el control y nomás gritan, pero ahora empiezas a gritar menos. Sigues siendo estricto, sigues regañando, pero lo haces con una paz interior, lo haces con autoridad, no con coraje. Los hijos van a notar la diferencia y te van a preguntar, ¿ahora tú qué traes? Es que estoy cambiando, gracias a Dios. Y me estoy dando cuenta que esa no es la manera de acercarlos a Dios. O empieza a tratar de rezar el rosario, un misterio al día. Nosotros era algo que nosotros aplicábamos todos los días y últimamente ha sido una batalla, hemos tenido que trabajar. Les pido oración. Pero antes no fallábamos. Y ahora la verdad que con mi esposa lo hemos empezado a extrañar y una cosa u otra no se nos ha hecho. Pero igual es algo que yo me estoy diciendo a mí también, por eso se los pongo. Me gusta a veces hablar de mis errores, de mis problemas, de mis flaquezas como cristiano, porque a veces piensan que porque estamos de este lado de la cámara tenemos una fe perfecta y somos unos seres perfectos, puros, inmaculados. Y no es así. Nosotros pasamos por las mismas flaquezas que ustedes, las mismas tibiezas, los mismos errores, las mismas caídas. Y de alguna manera me gusta presentárselas a ustedes para que se den cuenta que no es la perfección la que nos hace estar aquí sentados, sino es el amor a Dios. Es el deseo de que otros también vivan su fe, aunque yo me he equivocado, pero hago mi granito de arena para la gloria de Dios. Aunque yo tenga mis flaquezas, precisamente por las flaquezas que tengo y por lo difícil que sea, al menos para mí lo ha sido, tratar de seguir lo mejor que se pueda la fe en Cristo Jesús, pero es posible. Y yo estoy aquí sentado con muchas batallas ganadas,
muchas otras perdidas, otras que están ahorita continuamente trabajando. Pero te puedo decir que haber seguido a Jesucristo, haber continuado con el Señor ya casi 20 años y estar aquí frente a esta cámara compartiéndote el amor de Dios es lo mejor que me ha pasado. Es una verdadera bendición y un tesoro incalculable. Por eso te invito, lucha, no dejes que el mundo se trague a tus hijos. Hoy platicaba con una persona en el avión y hablábamos de lo difícil que es educar hijos aquí en Estados Unidos. No dejes que te roben a tus hijos el mundo. No dejes que esas doctrinas falsas del LGTB, del Black Lives Matter, de proabortistas y todo eso, no dejes que se traguen a tus hijos. Nuestra misión es llevar a nuestros hijos a Cristo, llevar a los pies de Jesucristo. Pero para poderlos llevar yo tengo que estar ahí, también a los pies de Cristo. Mis queridos hermanos, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Hemos terminado un libro más. Primero Dios, terminaremos toda la Biblia. Bendiciones y la paz del Señor.